tareas principales. Luego hemos visto el caso del Hogar Santa Teresita de Jesús, si mal no recuerdo. Siempre me olvido el último nombre. ¿Ya? Hemos visto la estructura de una organización y lo hemos aplicado a este caso. Y hemos hecho propuestas, hemos propuesto una nueva estructura en función a nuestro criterio, lo que nosotros estamos comprendiendo. Luego hemos comenzado a revisar la clase anterior, el proceso administrativo. Hemos visto el proceso administrativo, la planificación, organización, dirección y control. Hemos conversado sobre ello y nuevamente lo estamos aplicando al Hogar Santa Teresita de Jesús, específicamente al área comercial, ¿no? Respecto a las ventas de tilapia, lo que ellos quieren implementar, ¿no? Entonces, les compartí un cuadrito donde ustedes podían plantear algunos objetivos y de ahí salir las estrategias, la planificación, dirección, organización. Entonces, quería saber que levanten las manos aquellos que han revisado la tarea, han hecho el ejercicio para poder comentarlo un poco y compartirlo con sus compañeros. A ver. Viendo. ¿Alguien ha podido revisar? A ver. Vamos a esperar un momento. Hola Silvia, sí, claro, pueden enviarlo después, pueden ponerse al día y enviarlo, pero quería saber quiénes habían revisado ya el proceso administrativo para el área comercial del Hogar Santa Teresita. Si lo han podido ver, lo han podido revisar. Pero no es necesario tenerlo listo para enviarlo, pero sí me gustaría, Nela, conversar un poquito qué es lo que estás planteando, ¿no? ¿Qué es lo que estás planteando? Y de repente con mis comentarios puedes mejorarlo, ¿no? Puedes mejorarlo y ya lo envías. Y lo envías con ello. A ver, coméntanos un poquito, Nela. ¿Nela o Yanela? Nela Hernández, ¿no? Hola, buenas tardes. Hola, ¿es Sí, mi Nela? nombre, mi nombre es Nela. Ah, Nela. Okay. Sí, Pensé que era un error de digitación. Ok, Nela. sí, lo dijo bien. Eh, bueno, hoy fue que me incorporé al grupo en realidad y vi las actividades. Estuve revisando y pensé fue en cómo podría mejorar lo que ya tiene el hogar, pues, qué estrategias podría utilizar para mejorarlo. Porque hablan de que la directora es la que tiene prácticamente todas las responsabilidades y que ella debería estar más en la parte estratégica, pues. Sí puede involucrarse, pero hay falta como personal, falta cubrir varias áreas para que ella no tenga todo ese peso, pues, y puedan funcionar mejor. Muy bien, perfecto. Partiendo desde ahí, estás yendo muy bien. Tu análisis está yendo bien. A veces tenemos esos problemas dentro de las organizaciones. Hay personas que todo lo quieren manejar y eso no funciona. Ok. Lo que queremos saber ahora es cómo podemos armar este proceso de planificación. ¿Qué objetivos podría plantearse el área comercial? ¿Qué objetivos podría plantearse el área comercial para poder impulsar su venta de tilapias, Nela? ¿Qué opinas? ¿Qué se te ocurre? Ahí veo que yo justo estaba escribiendo en el chat la pregunta, ¿qué objetivo se plantearía en el área comercial?
Veo que Jocelyn está respondiendo, realizar un diagrama para separar las funciones. Bueno, ok, eso es respecto a la estructura. Está muy bien, Jocelyn, hacer un diagrama para separar las funciones. Pero respecto al proceso administrativo, ¿qué harían ustedes? ¿Cuál sería su primer objetivo? Ustedes están allí, son los gestores administrativos, están viendo el Hogar Santa Teresita, quieren lanzar la venta de tilapias, y necesitan plantearse un objetivo, una misión inicial, ¿no? La misión y cómo lo van a hacer. Vayan pensando en eso, vayan analizándolo. El ejercicio es importante que lo realicen y es importante discutirlo en clase porque en nuestro día a día se nos puede presentar. Se puede presentar algo similar y es necesario estar intercambiando opiniones con nuestros compañeros. ¿Okay? Igual, vamos a avanzar con el tema que nos corresponde ahora. De repente tomamos unos minutos antes de terminar, si no ya al inicio de la próxima clase, discutimos un poquito sobre el proceso administrativo del Hogar Santa Teresita. ¿Qué es lo que ustedes han planteado? ¿Qué es lo que piensan? Si alguno tiene dudas, si alguno todavía no lo puede de repente aterrizar bien, lo puede explicar y le ayudamos entre todos a que lo pueda definir, porque de eso se trata estos cursos, de poder plantear nuestras ideas y con la ayuda de nuestros compañeros darle forma. ¿Okay? Pero vamos a avanzar con el tema de hoy. Hoy día vamos a ver qué nos toca hoy día, en esta sesión número 3, ¿ok? Nos toca clasificación de archivos y documentos. Como les había comentado en la primera sesión, el asistente administrativo es un puesto operativo. Es un puesto operativo muy importante, porque se encarga de ejecutar aquellas acciones que diseñan las jefaturas, gerencias, directores, etc. ¿Okay? Entonces, al ser operativo tenemos muchas responsabilidades y una de ellas es la clasificación de archivos y documentos. No es algo tan, o sea, es una tarea sencilla, pero metódica. Es una tarea básica, pero importante. Es decir, no porque sea algo sencillo y básico, quiere decir que no vaya a ser trascendental para la empresa. Como les comenté en algún momento, nadie resguarda archivos o conserva documentos que no sean importantes. Nosotros mismos, en la casa, en nuestro día a día, los documentos de la casa los archivamos y los guardamos con mucho cuidado. Los pagos de autovalúo, probablemente los recibos de pago, el documento de la casa en sí, ¿no? El título de propiedad, no sé, el contrato de compra y venta, son documentos importantes, nosotros los archivamos. El recibo de la compra en el supermercado, si es que lo consideramos importante, lo archivamos por un tiempo, porque quiero sacar mis cuentas, quiero ver cuánto es lo que he estado gastando y archivo algunos recibos del mes para poder ir revisando. Y una vez que ya tomé nota, me fijé, revisé, verifiqué que todo esté correcto, me deshago de ellos. No es que no hayan sido importantes, sino que ya no es necesario archivarlos. Algo muy similar es en el trabajo, en el día a día. Perdón, vamos a conectar la batería. Algo muy similar. Nosotros estamos en el día a día y tenemos que clasificar archivos y documentos y va a tener todo un proceso. Ahora les voy a explicar en qué consiste. Vamos a empezar con la parte de los conceptos. Es importante para poder nosotros tener una línea de base de dónde empezar. Los documentos administrativos son el resultado de la actividad administrativa que llevan a cabo los órganos de la administración en el ejercicio de las funciones y competencias que le encomiendan las normas. Un sistema de gestión de documentos facilita a las personas trabajar con documentos. Tenemos que tener un sistema de gestión, una serie de procedimientos, tal documento, cómo se va a archivar, tal documento, en qué formato tiene que ir, qué sustento debemos tener. Todo eso forma parte de un sistema de gestión. Facilita que la información se comparta y se aproveche como un recurso colectivo, la famosa gestión del conocimiento.
La gestión del conocimiento parte del sustento documentado de todo lo que la empresa está generando. Por ejemplo, no sé, la empresa implementa un software específico para el proceso de ventas, ¿no? De ventas, cobranzas, no sé, tiene un software, compró un software para eso, o elaboraron un software en la empresa a la medida. Al principio, las personas no van a saber cómo usarlo, el diseñador va a estar ahí capacitándolos, y poco a poco, y los que están trabajando no van a dejar de mentir, uno le va agarrando el truco a estos nuevos softwares. Uno comienza a habituarse tanto que ya empiezas a dominar el software. Inclusive encuentras opciones o funciones que no conocían a otras personas y empiezas a desarrollar. Él maneja muy bien el sistema, siempre se trabaja así, ¿no? Un sistema. El sistema lo maneja muy bien, hoy tiene como 10 años trabajando con el sistema y lo conoce al revés y al derecho. Ese conocimiento se documenta a través de procesos o de manuales. Y esos manuales tienen que entrar a un sistema de gestión documentaria para que pueda aprovecharse como un recurso para toda la organización. De tal manera que si esta persona sucediese algo, lo mejor que podría suceder, ¿no? Que encuentre un mejor trabajo y decide avanzar y se retira. Es lo mejor que podría suceder, pero pasan muchísimas cosas siempre y las personas suelen irse, ¿no? Se retira, ya no vamos a estar con que, oye, por favor, llamando y preguntando, ¿cómo hacías esto? ¿Cómo hacías esto? Porque ya está documentado, y hay un manual y uno puede acceder y puedes revisar la información, tales atajos, preguntas frecuentes, ese tipo de cosas, ¿no? Y por último, conserva la memoria de la organización. Conserva la memoria de la organización, por ejemplo, ahora en pandemia, ¿no? Ahora en pandemia muchas empresas tuvimos que adaptar nuestros procedimientos a esta nueva realidad, al trabajo remoto. Y hay muchas cosas, por ejemplo, el tema de seguridad ocupacional, el tema de atención al cliente, cómo atendemos al personal, reclutamiento y selección, todo ese tipo de cosas se ha tenido que adaptar. Se actualizan los procesos y se documenta y se lleva al archivo. En el futuro, si sucediese algo similar, no una pandemia, pero de repente la situación en que nuevamente tengan que confinarse el personal de forma remota, sin atención presencial, porque ahora estamos como semipresenciales, ya tenemos un referente, porque tenemos la memoria de la organización. Oye, ¿qué se hizo en el 2020? Ah, el 2020 hicieron esto, acá está el procedimiento de ese año. Genial, hay que nuevamente reactualizarlo con lo que está sucediendo ahora y ya, como ya lo hemos hecho, ya sabemos cómo funciona, cómo se trabaja. Entonces, por eso es importante un sistema de gestión de documentos. Y por eso es que es muy importante el asistente administrativo, quien es el responsable de ese trabajo operativo. Ese trabajo no es un trabajo estratégico, no es un trabajo táctico, es un trabajo operativo, ¿ya? Y se necesitan personas que estén capacitadas para poder hacerlo. Sobre todo capacitadas de forma ética y a nivel de criterio, para que puedan discernir en las cosas importantes y sobre todo el tomar importancia. A veces muchas personas cometemos el error de decir, cualquiera puede archivar. Para esto me han contratado, lo meto todo ahí. Y sin haber revisado la información, darle de repente algún criterio de archivo, saber la ubicación, compartir con las personas que son responsables, tener a buen resguardo aquellos documentos que son sumamente importantes para la empresa. ¿Por qué? Porque piensan que es un trabajo tan elemental, tan sencillo, que nadie lo va a supervisar o que nadie lo va a tener en cuenta. ¿Okay? No sé si alguno de ustedes aquí son responsables de archivo en donde están trabajando. Ahí en el chat, si gustan pueden comentarme. Muy bien, Yesenia. Tú eres responsable del archivo. ¿Y qué tal? ¿Qué tal tu experiencia? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para el archivo?
un buen archivo. Voy a quitar estas notificaciones para que no nos distraigan. Muy bien, Yesenia, Lady. Yo también he visto archivo en algún momento. No sabía todo esto que ahora ya lo sé. Sobre todo con el tema del legajo del personal. El tema del legajo del personal es muy, muy delicado y es muy importante que esté correctamente archivado. Es documentación importante. Entonces, Yesenia y Lady, coméntenme, ¿cuántos años o por cuánto tiempo deberíamos conservar documentos administrativos? Sobre todo laborales. Muy bien, Yesenia, tener en cuenta cada uno de los aspectos en que se clasifican, tener una carpeta o portafolio rotulado. Yesenia está haciendo algo muy importante, rotulado. Muy bien. Muy bien, Yesenia. Muy bien, Marta, de 3 a 5 años. Por lo menos son 5 años. Temas de documentos laborales, incluyendo liquidaciones, me parece que son hasta 5 años. 5 años, correcto. Correcto, chicos, 5 años. Pero ahora con la nube ya es mucho más sencillo. Igual, mientras tengamos espacio para poder archivar, se archiva. Pero cuando era en físico, llenábamos. Yo todavía he estado en la época donde archivábamos en forma física y no en forma virtual. Y alquilábamos espacio para eso, alquilábamos casas, habían señores que alquilaban un cuarto, 2 cuartos de su casa solamente para archivo, nada más. Y estaban yendo muy bien. Ahora con el tema de virtual, lo que se alquilan son espacios en la nube, ¿no? Ya no creo que alquilen mucho espacios físicos. Gracias, chicos, gracias, Lady, gracias, Richard. Muy bien, ay, perdón, chicos, disculpen que me fui a otra hoja y vamos compartiendo acá. Bien. El Record Management es un modelo norteamericano de gestión de documentos, ¿no? Hay métodos de diseño de documentos, un cuadro de clasificación uniforme de todos los documentos, un método de descripción normalizada y un calendario de conservación. El calendario de conservación nos indica por cuánto tiempo debemos mantener un documento. ¿Recuerdan el ejemplo inicial? El ejemplo que les di sobre aquellos documentos súper importantes de la casa, como el título de propiedad, el contrato de compra-venta, la constancia de entrega del departamento de repente, que se tienen que conservar sí o sí, y otros documentos como algunos recibos del supermercado, recibos de luz, o recibos de las pensiones del colegio de los chicos, que se pueden conservar de manera temporal, se archivan, se guardan, y cuando ya no son necesarios, se desechan, ¿no? Entonces tenemos que tener un calendario de conservación, lo mismo con el tema de los documentos laborales, ¿no? Tenemos un personal, tenemos un legajo, entró a trabajar, ya se retiró, está el pago de su liquidación, todo está en su file, se guarda, se conserva por un tiempo y cuando ya han pasado el tiempo suficiente o el tiempo legal permitido, ya uno puede desecharlo, ¿no? El control de la creación de documentos. Vamos desde el diseño de formularios, los formatos. La gestión de los formularios. Tenemos que saber qué tipo de formularios son los que se requieren. Formularios para solicitar un puesto de trabajo, formularios para pedir vacaciones, formularios para poder sacar productos a cuenta de sueldo, en fin. Cada área tiene sus propios formularios y se tiene que hacer la gestión, ¿no? Gestión de formulario de venta, órdenes de compra, todo lo que se les puede ocurrir. Preparación y gestión de la correspondencia. Gestión de informes. Hay formato para los informes, hay un contenido y una periodicidad para estos informes. Tenemos informes de ventas de repente trimestralmente y vamos conservando, pero vamos dándole prioridad al último informe que hay, ¿no? Se conservan los demás para tener referencia, pero cuando hacemos un análisis de mercado, tomamos informes de años anteriores para poder comparar de cómo estamos yendo. Entonces, todo eso, también ve el asistente administrativo, y la gestión de directrices y normas, ¿no? El reglamento de trabajo, el reglamento de seguridad ocupacional, el reglamento para prevenir el hostigamiento sexual, ¿no? Las políticas salariales, las políticas de ética que tenemos, las políticas
respecto a la comunicación de la empresa, las políticas de calidad, cualquier otras políticas también que la empresa esté implementando. Entonces, todo eso está dentro del modelo norteamericano de gestión de documentos. Ahora, seguimos pensando que es un trabajo sencillo, simple, básico. ¿Qué opinan? Hasta donde estamos revisando. Okay. Muy bien. Yesenia nos coloca, yo archivo en las dos formas, porque trabajo como docente y subdirectora. Entonces, en el área de dirección hay que tener todo organizado y a la mano. Exacto, Yesenia, exacto. No es sencillo, es muy importante, es un trabajo muy, muy importante el archivo desde la casa. No es algo solamente de las empresas. Tengamos un orden en nuestras casas, en nuestros hogares, en la familia, gestionemos la familia sobre los documentos que son importantes. Enseñemos también a nuestros niños, los que tienen niños, de poder conservar documentos o reconocer aquellos documentos que lo son. Sus libretas de notas, exámenes, tareas, en fin. Todo tenemos que tratar, eso es parte de la organización y eso es una competencia que debe tener sí o sí un asistente administrativo. Correcto, Raquel. La organización es muy importante para el día a día. Hay cosas que aprendemos en la universidad, hay cosas que aprendemos a través de los cursos, diplomados, que nos pueden enseñar. Pero las competencias son cosas que desarrollamos a través de la experiencia. Entonces, desarrollamos esta competencia de la organización. Desde pequeñitos, desde pequeñitos. Aquí tenemos algunos documentos según su estructura. No todo es por escrito, no todo es un documento. Acá tengo un documento, ¿no? Este es el manual de cómo funciona una olla arrocera, ¿no? Un documento, ese es un documento. Pero no solamente es un documento tipo librito en escrito, ¿no? Tenemos documentos que por su estructura externa, vamos a diferenciar por clase, tipo, formato, cantidad o forma. Hay documentos que son audios, fotográficos, fotos. Por ejemplo, acá tenemos un audio. Si ustedes van a la Biblioteca Nacional, tienen su archivo audible, ¿qué dicen? Fonético. Discúlpenme, se me ha ido la palabrita, pero donde tienen entrevistas, algunos discursos grabados de personajes, no solo peruanos, sino extranjeros, ¿no? Entonces tienen posibilidad de poder escuchar, ¿no?, este documento, pero que es en otro formato, en otra estructura. Hay documentos fotográficos, por ejemplo, este de aquí, que me parece que es la firma de algún convenio o veo militares, tiene que ver con algo de la guerra, ¿no? Entonces se pereniza, es un documento fotográfico, ¿no? El encuentro, por ejemplo, del Papa Juan Pablo con alguna autoridad, ¿no?, eclesiástica de otra religión, ¿no? Ese es un documento fotográfico, ¿no? Tenemos lo que son tipo cartas, las actas, la acta de independencia, ¿no? Y tenemos también por su contenido, uno por su estructura, ¿no? Uno es por su estructura, hay diferentes tipos de formas, ¿no?, tipos, clases, ¿no?, formatos, ¿no? Y otro es por el contenido. El contenido es de qué se trata el documento. Por ejemplo, tenemos documentos de decisión, que son acuerdos, que no necesariamente va a ser un documento en escrito, que puede ser un documento fotográfico. Aquí se está perennizando el acuerdo de paz de dos países, ¿no? De transmisión, comunicaciones, ¿no?, de constancias, las actas, ¿no?, de juicio, informes, ¿no?, de ciudadanos, solicitudes, etcétera, ¿no? Según el contenido, tenemos otros tipos de documentos, acuerdos, comunicaciones, actas, informes, solicitudes, manuales. Usualmente cuando compramos algún producto, lleva un certificado de garantía, por ejemplo. Ese es un documento que la persona que ha comprado, por ejemplo, lo que hace es desglosarlo y archivarlo o archivar todo en un lugar durante el tiempo que dure la garantía. 2 años, lo archivo por 2 años,
Pasa la garantía, me fijo, ok, ya se pasó, ya venció, nunca se me logró, ya no es necesario archivarlo, me ocupa espacio, lo desecho. Similar es en el trabajo, en las empresas. Hay que tener ese mismo cuidado con todo lo que nosotros estamos haciendo. Muy bien, Nela. Archivar es algo que podemos hacer desde la casa. Sí, sí. Y si te acostumbras a hacerlo, créeme que el trabajo va a fluir así. Si tienes este hábito de organizar, de archivar los documentos y lo aplicas para tu vida diaria, en el trabajo las cosas van a fluir y no se va a hacer tan tedioso o pesado, porque a veces lo es, dependiendo de la cantidad de la carga documentaria, a veces tiende a hacer. Yo he armado files, un último trabajo que tengo, tenía legajos cuando empezamos, en 2018, de 100 personas. Era un poquito fastidioso, pero ahora son 18. Así que es muy sencillo manejar 18 legajos, pero manejar 100 era más complicado. Y no les digo, cuando trabajaba en la granja manejaba 300. Son 300 legajos. Y tenía obreros y siempre pasaba algo. Y está sacando el legajo y revisar que no se haya perdido un documento, estar auditando los legajos cada 6 meses. Entonces, sí, dependiendo de la carga, va a ser más y más trabajo. Ok, Abel, buenas tardes, no te preocupes, ahí estamos grabando la clase para que igual te pongas al día después, pero estamos hablando sobre la gestión de documentos. Ahora, valores de los documentos. Okay. Tenemos el valor administrativo, que es un valor primario. Aquí está el valor financiero y el valor legal. Y tenemos el valor de investigación, que es un valor secundario porque se convierte en un valor histórico. Estos son los valores de los documentos. ¿Qué aplica aquí? Criterios de procedencia y evidencia. Criterios de contenido. Criterio diplomático, no sé, el original. Los documentos originales son mucho más, tienen más valor, por ejemplo, que otros documentos. El criterio cronológico, ¿no? Tiempos límites por ley que puede conservarse los documentos, ¿no? Estos son los criterios para asignar valores a los documentos, ¿no? Cuando ya pasa un tiempo, se puede convertir en un documento con valor secundario, ¿no? Y sirve para una investigación, como sustento para un informe futuro, qué sé yo. Ya que tiene un valor histórico, ¿no? Los famosos reportes de ventas, famosos exámenes médicos del personal, ¿no? Memorándums que se le da al personal, ¿no? Esas cositas, cuando ya pasó un cierto tiempo, tienen un valor histórico, ¿no? Un valor que te va a sustentar para que puedas generar un documento adicional. Y aquí está lo que le estaba comentando. Los empleadores están obligados a conservar los documentos y constancias de pago de las obligaciones laborales económicas solamente hasta 5 años después de efectuado el pago. 5 años después de efectuado el pago. Son las boletas de pago. Las boletas del año 2000 las conservo hasta el 2005, las del 2001 hasta el 2006 y así sucesivamente, ¿no? La liquidación la conservo así hasta 5 años. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta, duda o consulta o algo que quisieran ustedes acotar desde su experiencia? Les voy a dar un minutito. Mientras prendo la luz aquí. ¿Dónde está? Un ratito, chicos, voy a prender la luz. ¿Alguna pregunta, duda o consulta, jóvenes? ¿Está claro? ¿Algo que quieran que volvamos a repasar? Ok, Abel, estamos hablando sobre la gestión de documentos dentro de las funciones de trabajo del asistente administrativo. Bien, ok, muy bien. Continuamos entonces. Diferencia entre memorándum y llamada de atención. Sí, vamos a llegar a ese punto, Karen.
Vamos a llegar a ese punto, no te preocupes. Vamos a ver esas diferencias. Vamos a la clasificación de documentos. Nuevamente, parece sencillo, pero aquí entra muchísimo el criterio y depende muchísimo del tipo de documento y de la cantidad de documentos que tengas, ¿no? Clasificar es ordenar un conjunto de documentos de acuerdo con un criterio establecido, de manera que cada uno ocupe un lugar previamente determinado y sea accesible, ¿no?, a las personas y puedan ubicarlo fácilmente, que ellos que están autorizados para hacerlo. Por eso que esta clasificación se comparte con las personas que puedan ingresar y que puedan sacar los documentos. No se comparte con toda la organización, ¿no? Por ejemplo, debe ser un sistema sencillo, debe permitir que se localicen los documentos rápido y puede facilitar futuras ampliaciones en el archivo. Voy a agrandar un poquito para poder ver lo que tenemos acá. Tenemos un poquito más. Tenemos distintos criterios para clasificar. La más común es esa acá, la alfabética, en la que ponemos las letras, que usualmente lo usamos para el legajo de personal y hacemos la clasificación por los apellidos y nombre, ¿no? Apellidos y nombre, ¿no? Pero muchas veces, algunas veces, se utilizan los números. Utilizan números. Puede ser para flota de vehículos, máquina, o sea, ¿qué se le puede ocurrir? ¿Qué podrían clasificar ustedes mediante números? Pero cuando clasificamos por números, debemos tener, por ejemplo, un índice y saber, número 1 es tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, ¿no? Y tener ahí una ayuda a memoria, una ayuda, un índice para que uno pueda revisar y irse de frente, ¿no? Como un fichero. Y poder ir de frente y buscar la información, ¿no? Usualmente ponemos carpetas, ponemos los nombres, ¿no? Los nombres de lo que tenemos, proyectos, comités, facturas, eventos. Y dentro de esto vamos archivando. A veces por números archivamos facturas, ¿no? La numeración o serie. Ese de aquí es el ejemplo de testigo. Testigo es un papelito que nos ayuda en caso alguno de los documentos se tenga que retirar del archivo, ¿no? Colocamos el nombre de quien lo ha solicitado o quien lo está retirando. Usualmente ponemos la fecha, acá dice número, o número de documento debe ser, ¿no? Pero usualmente yo siempre pongo la fecha, ¿no? Y pongo la fecha que lo devolvió. Sobre todo con el legajo de personal, me ayuda muchísimo. En algún momento, la gerente general de la empresa nos pidió su contrato original, porque iba a presentarlo en el banco, me parece que iba a ser un trámite. Y ella no tenía su copia, que lo había extraviado y quería la de la empresa. Entonces colocamos un testigo, yo coloqué el nombre de ella y lo que estaba extrayendo, ¿no? Contrato original, ¿no? Y le pedí por favor que lo firmara y que ponga la fecha. No les miento, nos olvidamos todos. Ella se molestó mucho cuando hicimos esto, pero le expliqué que era parte del proceso, que tenemos gestión de calidad, en fin, todo eso que ella misma había implementado y que todos tenemos que cumplir con el procedimiento. Pasó un año y medio, recuerdo, y nuevamente nos pidió su contrato original porque tenía que hacer otro trámite. Cuando fuimos a su legajo, no teníamos el contrato original, pero teníamos el testigo. Entonces, ella se negaba y decía, no, yo no tengo ese contrato, y bueno, le presentamos el testigo, tenía su firma, y bueno, pues a ella no le quedó más que reconocer que sí, en efecto, había extraviado también el contrato original de la empresa. Y esa es otra historia, porque teníamos que ver la forma de poder recuperar ese contrato, porque era un contrato, como ella es extranjera, estaba presentado en el ministerio y todo eso. Ya es otra historia para otra clase, cómo lo pudimos resolver. Pero nos ayudó mucho porque te estás cubriendo, eso es tu responsabilidad. Y ese tipo de cosas, por más tediosas que parezcan, en realidad no son para la empresa. No es porque, ay, que pues mi jefa me está pidiendo esto, que tengo que llenar cada vez que alguien pide algo. En realidad, te están dando la herramienta para que tú puedas proteger tu trabajo,
tu servicio para que finalmente puedas deslindar cualquier responsabilidad. Así que sigue los procedimientos, por más tediosos que estos sean, porque si funciona, si funciona. Entonces, es mi recomendación. Luego, también nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Clasificamos por año, por temporada, trimestre, primer trimestre, segundo trimestre, por meses. Usualmente cuando son ventas, ¿no? Ventas del 2003, del cuarto trimestre, ¿no? Ya, ¿de qué mes? De diciembre. Dentro de diciembre, inclusive podemos clasificar si son clientes por nombres y apellidos o por número. Vamos a una ficha ahí, ¿no? Dependiendo de lo que estamos buscando. Este es un fichero. Lo que nos va a dar es permitir ver las ubicaciones, ¿no? Las files, ¿no? También lo podemos clasificar por zonas. Zona sur, zona norte, zona centro, o sierra central, sureste, qué sé yo. Inclusive hasta por clasificación de clientes, clientes tipo A, tipo B, tipo C. El cliente tipo A es que tiene ventas de 3,000 hacia arriba, y así hay una categoría y un rango. La categoría que ustedes utilicen tiene que ser accesible, tiene que ser práctica. Si ponemos, por ejemplo, nosotros letras y queremos clasificar ventas, no nos va a ayudar. Si queremos clasificar el legajo de personal y le ponemos por los meses o el año que han ingresado, tampoco nos va a ayudar. Imagínense buscar el personal que ingresó el 2003, ¿no? ¿Quiénes serán que ingresó el 2003? Quiero buscar el legajo de Cayata Sagastizábal. ¿Y en qué año lo busco? Anda, fíjate en qué año ingresó. Ok. ¿Y en qué mes lo busco? Fíjate en qué mes ingresó. Tienes que dar la fecha de ingreso para ir buscándola y ubicándola. Es más sencillo tenerlo por orden alfabético. Y así, sucesivamente con cada uno de los ejemplos. ¿Qué otras formas de clasificación ustedes conocen, jóvenes? ¿Conocían estas o conocen otras más? Muy bien, Inés. Muy bien. A ver, vamos a ver aquí. Nos están comentando algunas cosas. Brian nos comenta, ¿es la alfabética o por mes o numeración de los nombres para el documento que ya no va a ser utilizado? Ok, muy bien. Muchas veces la gente pierde documentos y no hay cómo respaldar lo que se dice. Sí, Esenia. Me ha pasado. Así que pongan el testigo. Por último, si no tienen un formatito, que sea un post-it, y el post-it péguenlo con una cinta scotch al file, y ahí coloquen toda la información y que les firme la persona que se haga el documento. Por más que se moleste, se incomode, en fin, no sé, te voltee los ojos, ¿no? Nela, es una buena herramienta lo de utilizar un testigo porque permite proteger ante cualquier situación y tener evidencia de lo ocurrido. Así es. Inés nos recomienda, clientes por el apellido también puede ser, claro, puede ser, muy bien Inés. Depende mucho del tamaño de la empresa, del tamaño de los clientes que uno tenga. Si tengo pues 3,000 clientes, ¿no? De repente va a ser muy tedioso, entonces los puedo separar por zonas, ¿no? Entonces ya vamos a buscar el cliente Sánchez, hay 40 Sánchez, ¿no? ¿Cuál Sánchez? No, Sánchez de la zona centro. Ya, bueno, voy a reducir un poquito, ¿no? Ya son criterios que cada uno usa. Pero si tengo 10 clientes, pues le voy a hacer pues por apellidos porque va a ser más sencillo poder ubicarlo. Lo que sea más práctico para ustedes. Lady, tienes la mano levantada, te escuchamos. Buenas tardes, Miss. Bueno, en mi caso, donde yo laboro, es una construcción. Yo estoy encargada también de archivar y custodiar toda la documentación. En mi caso, yo uso el orden alfabético. Tengo que ver todo lo que es nosotros decimos los FAI de el personal. Y yo, como son dos empresas, porque una es la que construye y la otra es la que vende los inmuebles, yo lo he separado por colores. Y eso es verdad lo que usted dice acerca de cuando se lleva alguna documentación, o sea, una factura o no, se tiene que ir a caseta, una minuta, ¿no? Entonces, todo eso, la mayoría de veces, hasta los mismos vendedores se molestan porque les hago firmar o les hago un cuadernito. Yo tengo un cuaderno de cargo y ahí pongo la fecha, qué se llevó, y su firma. Y usualmente se molestan, ¿no? Así me pongan la cara larga, igual le digo, no, usted tiene que firmar, señor, ¿no? O señora. Y eso es lo que usted dice, a veces se crea un conflicto, pero
de qué manera yo me respaldo que se están llevando el documento. Muy bien. Lady, me has hecho recordar algo que también he usado más en la granja, el cuaderno de cargo. El cuaderno de cargo. Hay un cuaderno que exclusivamente tiene ya diseñado ahí los cargos. Y uno va va y le haces firmar lo que estás entregando y es tu documento, y es un documento tuyo que inclusive yo recuerdo que lo tenía, el cuaderno de cargo año 2003, ¿no? Y por años los tengo, ¿no? En tal año te entregué tal cosa, ¿no? En los meses. Es muy importante esa herramienta. Ahora, bueno, la gente se va a molestar, y sí te entiendo, porque sí me ha pasado, y me pasó con la gerente, pero es mi contrato, ¿por qué tengo que firmar? Porque no es tuyo, es de la empresa, ¿no? No le dije eso, trataba de hablarle bonito. Pero cuando pasa eso, siempre decirles compañero, ¿no? Diles compañero, ¿no? Dile compañero o compañera. Compañero, es mi trabajo, por favor. Y ya como que con eso se van bajando un poquito, ¿no? Sí, Alicia, yo no sabía que todavía se usaba el cuaderno de cargo. Estoy contenta, no me siento tan antigua, ¿no? Así que, mira, no lo había mencionado aquí dentro de los documentos que tenemos, ¿no? El cuaderno de cargo es muy importante. Si ustedes van a trabajar como asistentes administrativos y todavía están los cuadernos de cargo, el cuaderno de cargo va a ser su respaldo. No vayan a perder el cuaderno de cargo nada más, porque ahí sí se les complica todo. Por eso que a veces yo dejo el papelito dentro del file donde han sacado para saber que ahí están las cosas, ¿no? A veces un papelito así nada más simple que lo hago y lo pego, ¿no? Lo pego con una cinta de scotch, porque no confío en el POSIT. Se cae el POSIT, se caen. Listo, jóvenes, este es el proceso. Nos entregan un documento, lo recibimos el documento, registramos qué documento es, hacemos la gestión, ya sea en nuestro Excel, nuestro sistema que estamos manejando manualmente, qué sé yo, registramos el documento. Algunos colocan un sello en la parte final, ¿no? De en qué área lo están archivando, no sé, área comercial, recursos humanos, qué sé yo, y la fecha en que han recibido el documento. Depende de la organización que ustedes tengan. Otros lo colocan el sello en la parte de adelante, ¿no? Luego está la distribución, ¿ok? Este documento es para recursos humanos, este documento para el comercial, ¿no? Ya cuando llega al área, ok, lo reciben y lo clasifican, ok, es un documento orgánico, funcional, orgánico-funcional, o sea, va a servir para la organización, para la memoria de la empresa, es un documento importante, no sé, es un contrato, ¿no? O es funcional, de repente es un manual. Entonces lo clasifico. Según eso le doy una codificación. Es un manual, ¿no? Lo codifico y se va al archivo, ¿no? Son criterios que se adapten a la empresa. Este es un contrato con el cliente, ya, comercial. Se clasifica en contratos de cliente. ¿Okay? Esa es la historia de un documento, ¿no? Entre cada uno de estos pasos pueden haber otros procedimientos dependiendo de las empresas donde ustedes trabajan. Esto digamos que es lo más resumido y lo más común, digamos que lo más simple que se puede hacer. Mejor dicho, los pasos que no pueden faltar. Pueden haber otros más, pero estos de aquí no pueden faltar en sus procesos. Bien, ahora, ya que hemos hablado de la clasificación de los documentos, ¿cómo conservamos los documentos? Ahí vemos algunas imágenes. Ahí vemos algunas imágenes. A ver, jóvenes, ahí están las imágenes. Pueden colocar cuáles de esas reconocen. ¿Reconocen todas? ¿Reconocen algunas? Ahí colocan en el chat cuáles son las que están reconociendo. A ver si no me siento yo tan antiguo, ¿no? Todas. Muy bien, Damaris, tú los archivos en un archivador. Todavía se estila, ¿no? Todas. Todas. ¿Sí? El archivador. Muy bien. Las computadoras también, ¿no? Dentro de las laptops son dispositivos digitales donde uno está archivando. Archivamos en VHS, en videos corporativos, no sé, filmamos algún evento, lo hacemos ahí, ¿no? Hay CDs. Un tiempo se estilaba muchísimo. Yo creo que trabajaba en la ONG. Estaba en el CD de todas las capacitaciones que se dictaban, ¿no? Esos CDs.
en los teléfonos mismos, el USB, el disquete. Pero no sé si alguno ha conocido el Discman. El Discman es un disquete súper grande. Creo que el disquete era del tamaño de este cuaderno, así, un disquete. Así. Que entraba un archivo nomás, un Word creo que era. También ahí se archivaba. Hay tipos de folders que son como acordeón, ¿no? Que son portátiles también. Tenemos el USB, que uno tiene sus archivos y lo puede llevar por todos lados, pero antes del USB existía el acordeón. Y uno andaba con su acordeón para todos lados. No sé si alguno ha trabajado con el famoso acordeón. Profesora, disculpe, ¿qué es el acordeón? El acordeón es un archivo, no lo tengo acá. Ay, lo tengo en la casa de mi mamá. Es como esto, es como un cuaderno. ¿Ya? Es como un folder. Es un folder, pero que está dividido varias secciones. Tú abres, si ves, ¿Portafolio? como un portafolio, pero tú puedes colocar ahí, es como tu archivador portátil, ¿no? Tus documentos. Y yo recuerdo que andábamos con el acordeón, ¿no? Yo he trabajado como secretaria, les comenté en la ONG, y cada vez que mi jefe iba a una reunión, yo andaba con ese folder dentro de un maletín, ¿no? De un bolso, de un maletín, y necesitábamos un documento y lo sacábamos de ahí con el famoso acordeón. Ahora tenemos el USB y podemos meterlo a la laptop y ahí buscamos el documento y todo eso, ¿no? Que estaba dividido por micas, ¿no? Es un archivo prehistórico. Damaris, por favor. Yo tengo el folder de acordeón en mi casa, yo también lo tengo, pero ya no lo saco, pues ya no lo ando por todos lados, ¿no? Lo guardo para archivar algunas cosas de aquí de la casa, ¿no? Y la famosa nube. Algunos todavía no confiamos mucho en la nube. Yo les soy sincera, trabajo con la nube, pero no sé, confío más en mi computadora y guardo ahí las cosas. Sí he digitalizado los documentos de la casa. Damaris, no te preocupes, Damaris, no te preocupes. ¿Ya? Y las he guardado en la computadora, pero no sé, en algún momento alguien podría pensar, no sé, que puede pasar algo, que de repente alguien más accede, pero ahorita hay mecanismos, hay candados muy buenos en las nubes. El Drive, por ejemplo, de Google es muy seguro, ¿no? El OnCloud, que es con el que trabajamos nosotros en la empresa, también ha sido muy, muy seguro, ¿no? Pero no conozco de otros espacios, ¿no? Así es. Ok, el hackeo, pues. Sí, pero hay que tener varios respaldos. Hay que tener varios respaldos, ¿no? Por ejemplo, los discos portátiles. Usualmente, yo recuerdo cuando trabajé en la granja, yo pedí un disco duro externo y todos los archivos que estaban en mi computadora los pasé al disco duro externo. Y se lo entregué en las manos del dueño de la empresa. Igual entregué la computadora, entregué los archivos físicos, todo, a mi jefe, todo, pero el disco duro con toda la información que estaba en mi computadora, incluyendo gestiones anteriores, tal como está, no se lo di a mi jefe, se lo di al dueño de la empresa. Le dije, aquí está toda la información en caso la computadora se malogre, pasó algo, o, maravilla, alguien borró un archivo, no sé. En sus manos está todo el disco duro. No lo uso la computadora porque la computadora la van a usar pues, para otras cosas, de repente la asignan a otra persona. Lo formatean. Me agradeció muchísimo, pero lo hice con un cargo, ¿no? Dejé un cargo y me llevé el cargo, ¿no? Entonces lo tengo por ahí guardado el cargo de que he entregado las cosas. Como mi puesto es un puesto delicado y es un puesto de confianza, yo soy jefe de recursos humanos, he manejado planillas, he manejado muchas cosas bastante sensibles dentro de la organización, es mi forma de proteger mi trabajo, ¿no? Y sobre todo mi trayectoria profesional dentro de la empresa. Entonces sí es una recomendación cuando dejamos algún puesto. El tema de los archivos, de los documentos, es muy importante, ¿no? Cómo se están dejando las cosas. El Mega también para guardar muy bien. El Drive te da 15 GB de almacenamiento. Así es, sí, te da bastante. Nosotros en la empresa trabajamos con el Android y con el Drive, que sí nos da un poco más. Yo tengo 30 gigabytes, pero dice mi jefe que me podría dar más, dependiendo de lo que se necesita, ¿no? Lo podría ampliar, ¿no? Pero así estamos, pero reconocen, así que esos son algunos
herramientas para poder conservar nuestros documentos, ¿no? Aquí están, ¿no? Archivador definitivo, ¿no? Los archivadores de palanca, ¿no? Los colgantes, el mueblecito con sus claves, ¿no? Con llave o con clave, ¿no? Tipo caja fuerte, y la famosa nube, ¿no? Muy bien, jóvenes. Este es el ciclo vital de un documento. Lo encontré en un libro, me gustó mucho lo que estaba aquí, cómo lo habían graficado, así que de hecho lo estoy proyectando para ustedes, ¿no? Tenemos la fase activa, semiactiva e inactiva de un archivo, de un documento, ¿no? Un documento se archiva, entra a un archivo de trámite. Esa es la fase activa, cuando recién nos entregan el documento. Ok, vamos a empezar a archivarlo, la fase activa, ¿no? Es la primera etapa, ¿no? De la selección documental preliminar, ¿no? Aquí se establecen los valores primarios, si es administrativo, legal o fiscal, ¿no? Luego ahí empieza la primera transferencia, que es el archivo de concentración, que es la fase semiactiva, la segunda etapa de selección del documental final. Sigue siendo un valor primario, sea administrativo, legal o fiscal, es decir, ya pasó a esa área, ¿no? Ya pasó. Está haciendo semiactivo. Ahorita estamos usando el documento, lo hemos revisado y lo hemos pasado, ¿no? Luego, ahí viene la segunda transferencia. Cuando ya se terminó de usar ese documento, cuando ya alguien lo revisó, lo validó, lo analizó, trabajó con ese documento, ya pasa a un archivo histórico, la famosa fase inactiva, ¿no? Que es la tercera etapa, que es del guardar definitivamente, ya no se va a usar. Aquí se establecen valores secundarios, que es como evidencia, testimonio o informativo. Ese cuadro a mí me pareció bastante didáctico e importante. Si ustedes están trabajando en archivos, yo les sugiero que lo tengan así, le hagan, no sé, tienen ustedes el documento, lo copien, lo peguen, lo imprimen, lo peguen en su agenda o en su cuaderno de trabajo que tengan, para recordar las etapas del archivo, o sea, cómo están archivando ustedes los documentos, ¿no? La fase activa, la fase semiactiva y la fase inactiva, ¿no? Todos los documentos son importantes, pero no porque ya no se use sea algo que se pueda descartar. Hay que comenzar a darle el valor. Ok, ¿eso qué cosa es? Evidencia. Acá tenemos evidencia, un memorándum de llamada de atención, por ejemplo, ¿no? La primera etapa, ya pasó, lo he usado, ¿no? Ok, tengo ese memorándum, se está emitiendo el documento, ya se le manda a que lo puedan archivar. Ok, ya está la selección, se le ha dado un valor, pasa al archivo como evidencia. ¿Por qué? Porque en caso sucediese nuevamente una falta, la misma falta por la cual se está llamando atención al trabajador, ese memorándum es evidencia para poder sustentar un despido. Entonces, se le da ese valor. Testimonio, ¿no? Alguna queja, ¿no? Informativo, ¿no? Tenemos información de las ventas del año 2003. Hay que guardarlo. ¿Por qué? Porque vamos a requerir esa información de repente del año 2004 para poder comparar los resultados. Entonces, este es el ciclo vital del documento. No quiere decir que pierde importancia, sino que adquiere nuevos valores. Pasa de tener un valor primario a un valor secundario. ¿Okay? Hasta este punto, jóvenes, ¿preguntas, dudas o consultas? Vamos a ver si es que en el chat hay una pregunta. Ok, un acta. ¿A qué te refieres con un acta, Ángela? Brian, de conservación y restauración de documentos, estaría en la parte de conservación de documentos, claro. Bien. Puede ser, Moisés, puede ser que ya de la parte documental final está en el archivo, como un archivo histórico, qué sé yo, como una evidencia, puede pasar nuevamente a un valor primario, dependiendo del uso que se le va a dar. Si vas a actualizar ese informe, si vas a usarlo como precedente o antecedente para que puedas emitir un memorándum nuevo, digamos que lo vas a usar, pero va a convertirse en un nuevo documento, ¿no? Y nuevamente pasa entra dentro de todo el ciclo.
Interesante tu pregunta, muy bien. El lugar del archivo. Según el diccionario de la Real Academia Española, se define como el conjunto ordenado de documentos que una persona, una sociedad, una institución, etcétera, producen en el ejercicio de sus funciones o actividades, y como el lugar donde se custodian uno o varios archivos. ¿Eh? Perdón, jóvenes, 2 minutitos, perdón, disculpen. Ya, disculpen, me pareció escuchar algo. Ya, todo bien. Acá hay un poco de historia sobre el vocablo archivo, proviene del latín archivum, que significa residencia de los magistrados. Bueno, se archiva desde siempre. O sea, como les he dicho, hay muchas formas de archivar, no necesariamente es un documento así escrito, ¿no? Se archivan, recuerdo muchísimo, a ver, de repente aquí durante el Imperio Incaico estaban los famosos quipus, ¿no? ¿Recuerdan los quipus? Nos llevaban las cuentas y vieron la forma que ellos documentaban algunas cosas y tenían sus archivos, ¿no? Sus propios archivos, ¿no? El archivo constituye, por lo tanto, un conjunto de documentos indisolublemente unidos entre sí por un vínculo que es necesario, originario y determinado. Inclusive este tema de los jeroglíficos egipcios, yo pienso y lo que he estado viendo, que todos esos jeroglíficos que aparecen en las paredes en realidad son registros documentarios de lo que ha sucedido en su sociedad, ¿no? Y está toda la historia, ¿no? Toda la historia de qué es lo que ha ido sucediendo o aconteciendo, ¿no? Es originario en cuanto existe desde origen, desde el momento mismo en que cada persona física o jurídica crea un documento. Todos creamos documentos desde chiquititos. Nuestro documento, nuestra acta de nacimiento es nuestro primer documento, nuestro documento de identidad. Nos inscriben en el colegio nuestras boletas, nuestras libretas de notas, ¿no? Tuvimos un trabajo, ¿no? Nuestros contratos de trabajo, o sea, todos estamos generando documentos todo el tiempo. Es necesario porque sin aquel vínculo entre los documentos no existe el archivo. Uno archiva documentos. Es determinado en cuanto une los documentos según el modo en que estos se disponen en el momento de su nacimiento. Sin documentos no hay archivo. Eso es lo que nos quiere decir. ¿Y qué tipos de archivos tenemos? ¿Cómo archivamos, no? ¿Qué tipos de archivos hay? Por su ubicación, puede ser centralizado, descentralizado o mixto. Es decir, pues un archivo individual, departamental o general, ¿no? Cada área puede tener su archivo, ¿no? Contabilidad, por ejemplo, tiene su propio archivo, pero algunas copias de esos documentos pasan a un archivo general, ¿no? O de repente la central tiene un archivo central, o cada departamento, cada sede también tiene sus propios archivos, ¿no? Tenemos por el contenido archivos que son públicos o privados. Hay archivos en la Biblioteca Nacional, por ejemplo, de revistas, qué sé yo, periódicos de la época, que podemos nosotros acceder. Y hay algunos que son privados, ¿no? Son archivos privados que solamente acceden ciertas personas. Por la frecuencia de la utilización, activo o de gestión, semiactivo o definitivo o inactivo. Si lo estoy usando en ese momento, es un archivo activo, porque no pierde vigencia, o sea, estoy usando en ese momento. Semiactivo, menor vigencia y una consulta menos frecuente, no estoy consultando los archivos. Y definitivo o inactivo es poco frecuente o ha perdido la vigencia. Y por el tipo de soporte, pues un archivo de papel o un archivo electrónico, ¿no? Son los famosos archivadores, ¿no? O los famosos dispositivos electrónicos, ¿no? Hay archivos de gestión, archivos centrales, archivos intermedios, archivos históricos, ¿no? Acá tenemos archivos activos, semiactivos, inactivos, en algún momento destrucción, ¿no? A ver,
Alicia nos pregunta, ¿a mí solo con memorándum se puede usar para un despido? Ok, Alicia, es una pregunta para un tema de gestión de recursos humanos, pero sí lo voy a responder. Lo voy a responder. Los memorándums son documentos que nos sirven para registrar un incidente con el personal. No solo incidente, puedes registrar hasta felicitaciones. Tú puedes felicitar al personal y mandarle un memorándum de felicitación. Pero creo que nadie te manda memorándums de felicitación. Deberíamos comenzar a hacerlo. Pero registras un incidente con el personal. Solamente una falta leve, mediana o grave, ¿no? Dependiendo de la reiterancia, es que uno puede enviar un memorándum de llamada de atención, un memorándum de sanción, ¿no? Y un memorándum de preaviso de despido. O sea, estás llegando tarde, se llama la atención. Señorita, nuevamente, usted sigue llegando tarde, se le está sancionando con 2 días de suspensión. Señorita, nuevamente sigue llegando tarde, no está justificando, le estamos avisando que si vuelve a hacerlo, la vamos a despedir. Y le mandas un memorándum nuevamente para informarle que está despedida, ¿no? Entonces, todo tiene un proceso. Pero si lo toco en ese curso, en nuestro curso sí vemos memorándums y sí hablo un poquito de la parte laboral. Así que ahí voy a hacer como que me voy a ampliar un poquito más. Yesenia nos comenta, a nosotros nos ha pasado que libros de notas finales se lo han comido la carcoma y no hay cómo recuperar porque son viejos. Por eso la importancia de digitalizar los documentos. ¿No? Y a veces hay inundaciones, hay incendios, solamente muchos archivos de las municipalidades se incendian en el mes de diciembre del último año de la gestión, por coincidencia, pero pasa, ¿no? Hay incendios, hay inundaciones, hay roedores, suceden muchas cosas que los archivos que son de soporte de papel probablemente es más fácil de destruir, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en esa parte para la conservación. Por eso que nosotros que estamos en la empresa trabajando, veamos que tengamos extintores, que no haya humedad, que trabajemos con hay deshumecedores que venden para colocar en el lugar donde guardamos los archivos y de ser posible digitalizar todo lo que se pueda digitalizar. Hay documentos que es necesario tenerlos en físico, pues son documentos históricos, documentos antiguos de la empresa. Hay que ver todas esas cositas o enmicarlas. Por ejemplo, lo que yo hacía mucho era enmicar, guardar en micas los contratos del personal, porque esos van con sus firmas originales. Ya después comenzamos a digitalizar, pero había gente que trabajó hace 10 años, qué sé yo, está trabajando, entonces hizo un montón de contratos, los enmicábamos, los teníamos en micas y los guardábamos allí. Y arriba de la mica yo le cerraba con una cinta scotch, o si podía enmicarlo con esas maquinitas que uno enmicaba lo que era lo más importante, ¿no? No metía en micas y lo cerraba con cinta scotch, ¿no? ¿Okay? ¿Cómo enumerar las actas? Las actas se enumeran según el criterio que cada uno tenga, pero venden foliadores. Hay un foliadores, y uno le puede poner la cantidad de dígitos que quiera, es mecánico, no es digital. De repente ya hay digitales, pero ahorita son mecánicos, y uno va foliando, enumerando las actas, ¿no? Porque son actas a veces que uno escribe a mano, o son digitalizas, tienes firmas, y tú no vas a estar numerando en el Word, ¿no? Folias, ¿no? Folian es eso. Yo he usado foliadores, he lacrado documentos, que son como la cera de la vela, ¿no? Que lo calientas, lo colocas en el documento, al lado de la firma de la persona, y colocan el sellito, que es como un anillo que tiene un alto relieve al costado, ¿no? Ya con eso ya es un documento firmado, sellado y lacrado, ¿no? Ya digamos que es el top del documento, ¿no? Y ese documento hay que guardarlo como oro, ¿no? Hay que guardarlo bonito, ponerle una mica, archivarlo en un lugar donde no se vaya a malograr, ¿no? Los famosos foliadores. No sé si todavía se usarán foliadores, ¿verdad? Yo creo que sí se usan. Les voy a enseñar una imagen del foliador. Voy a compartirles eso acá. El famoso foliador. ¿Verdad? Esto es de acá. De 200 soles. Famosos foliadores. Numerador hasta 6 dígitos. Usualmente se usan para actas o para documentos. O sea, si te piden, por ejemplo, un legajo, tienes que armar
o te estás presentando a un proceso de selección en el Estado y te piden el currículum documentado, informes, tus evaluaciones, qué sé yo, y todo en un espiralado. Y tienes que enumerarlo, ¿no? Échate a enumerar, volver a poner en la computadora las hojas para que pueda salir el número. Usualmente se usa un foliador, ¿no? Vas foliando y numerando cada una de las hojas. Lo mismo con las actas. Las actas vienen varias actas porque se firman en diferentes reuniones, entonces folias, ¿no? Vamos a foliar, ¿no? Son los famosos foliadores, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver, vamos a dejar de compartir así para que no se nada. Y vamos a ver. Así es, los antiguos dejaron archivos de su historia. Nuestro CV también es un archivo. Nuestro CV es un documento. Nuestro currículum vitae es un documento y ese documento nosotros lo estamos archivando en una carpeta, de repente en nuestras máquinas, ¿no? Como hoja de vida, ¿no? Y ahí dentro de esa carpeta probablemente tengas tu currículum vitae y tengas el sustento, tengas tus constancias de trabajo, tus constancias de estudio. Digitalicen todas sus constancias, jóvenes, digitalícenlas. María Ángel nos comenta, en cada año de estudio mi mamá me enseñó a archivar todos mis trabajos, los cuales me podrían ser de ayuda para mí o mi hermana, que era en el próximo año escolar. Muy inteligente por parte de tu mamá, muy bien, muy bien. Yo hacía lo mismo, yo no tengo hermanos, pero yo lo hacía para mis primos, ¿no? Mi mamá era profesora de matemáticas mientras yo estaba en el colegio, pero era profesora de preuniversitario. Y yo siempre me pedían mucho a mí archivar mis cuadernos y mis libros, mis tareas, todo, porque era material que yo usaba para hacer ejercicios, ¿no? El archivo ha existido desde tiempos antiguos porque los jeroglíficos eran la forma de resguardar la historia e información, ¿no? ¿Cómo se hace para cuidar los documentos? Los insectos, los famosos polillas, las benditas polillas que se comen los libros, se comen los documentos, ¿no? Primero, el tema de la humedad, jóvenes. Busquen deshumedecedor. Segundo, venden líquidos especiales contra los insectos, contra las polillas, que uno puede usar y colocar, ¿no? Eso ya tienen que verlo con el personal de mantenimiento, por ejemplo, servicios generales, ¿no? Para que cada cierto tiempo se fumiguen los lugares donde uno está archivando. Hasta todo eso tienes que ver tú como asistente administrativo. Recuerda que es la parte operativa. En la parte operativa tienes que hacer que todo funcione, ¿no? Y no es que tú vayas a ir y echarle las cositas, poner el deshumedecedor, no. Tú gestionas, ok, ¿qué necesito? Esto, solicitas, llamas, coordinas y que lo hagan. Ese es tu trabajo, por eso se está pagando, ¿no? Los documentos archivados, dependiendo del tipo de documento, se estén archivando entre 5 a 10 años. Depende mucho. Hay documentos para la empresa son súper importantes que tienen que conservarse todo el tiempo, ¿no? Licencia de funcionamiento, certificaciones, no sé, la minuta de creación de la empresa, ¿no? Y en el caso de documentos laborales, hasta 5 años. Gracias, Catherine, por tu pregunta. Brian, ¿ibas a preguntar algo? Cuéntame. Creo que estabas levantando la mano. Perdón, Brian, disculpa. Profe, una pregunta, es que sobre el tema que usted está hablando, digamos, en las organizaciones para hacer, digamos, como separaciones de documentos en oficina, tal vez podría ser como unos documentos de apoyo y documentación informativa auxiliar, como digamos, poner por aparte los que van como tipo de eliminación y poner por aparte los que van por ordenación, instalación, que digamos que estamos hablando que va como transferencia, o está esperando todavía que como que se le apruebe algo que está pidiendo más o menos a la oficina. Es que ese proceso, vamos a regresar aquí al ciclo vital del documento. El paso de una fase a otra fase es básicamente el uso que le está dando el usuario. Llega el documento y lo estoy trabajando. Lo estoy trabajando porque estoy usando el documento. Pero una vez que ya el documento se usó, ya va a pasar a una fase inactiva, no se está usando, pero sigue siendo un documento que hay que guardar o como evidencia, testimonio o informativo. Entonces ya depende mucho del usuario, del mismo, de quien está utilizando el documento.
Ok, muy bien. Nos comenta Abel, ¿qué pasa con el documento que lleva años, están guardados en un archivador? ¿Qué se hace con ellos? Mira, si tú eres un asistente administrativo, entras a trabajar a una empresa y te dicen, ok, esa es la oficina, y ves archivos del año 2000, estamos 2023. Primero, tienes que revisar qué tipos de archivos son, o sea, qué tipo de documentos están dentro de esos archivos, ¿no? Y tienes que hablar siempre con tu jefatura inmediata. ¿Cuáles de estos documentos tienen que conservar? ¿Qué valor tienen estos documentos? ¿Son evidencias, son testimonios, es histórico, es informativo? Hay un criterio para ello. Y aquellos documentos que con tu jefatura vean y se den cuenta que ya no es necesario, que no tiene valor de evidencia, ni informativo, ni histórico, ni forma parte de la memoria de la empresa, ¿ok? Hay que destruirlo. ¿Cuál es la forma correcta de destruir los documentos? O se queman o se trituran, ¿no? El reciclaje es permitido cuando son documentos que no llevan información sensible de la organización, pero si hay información sensible de la organización, se tritura o se quema, ¿no? Si queremos reciclar y ser ecoamigable con medio ambiente, se tritura y se vende a las plantas recicladoras para que lo puedan nuevamente convertir en papel. ¿Sí? Bien, seguimos avanzando. Hemos visto los tipos de archivos, las funciones de los archivos, ¿no? Que es seleccionar, describir, conservar, servir los documentos, ¿no? A la administración, al ciudadano, o como investigación y difusión cultural, ¿no? Nuestros documentos tienen esas funciones, nuestros archivos, ¿no? Ahora, mucho hemos hablado sobre la conservación digital de los documentos, los archivos virtuales, la nube, ¿no? Vamos a hablar un poquito del sistema informático de oficina, los famosos sistemas operativos. Un sistema operativo es un conjunto de programas informáticos que permite al usuario interactuar con el ordenador, administrando de forma eficaz sus recursos, ¿no? El sistema operativo es un conjunto de programas informáticos. El que más conocemos es el sistema operativo Windows, que tiene los programas informáticos de Word, Excel, PowerPoint, Access, en fin. Y con ellos nosotros administramos nuestros recursos, trabajamos con eso. Pero hay otros sistemas. ¿Perdón? Buenas noches. Buenas noches. Dime. Dime, Lorena. Lorena, ¿estabas comentando algo o se abrió tu micro? Ok, creo que se abrió el micro. Ok, pero ¿qué otros sistemas operativos conocemos? A ver, ahí en el chat, si reconocen estos iconos, ahí colóquense, si los reconocen, colóquenme el nombre del sistema operativo que están reconociendo y si es que lo han usado o no. Para saber, vamos a ver si es que hemos usado esos sistemas operativos. Muy bien, Windows, Linux, IBM, Linux, el Mac, la Mac, ok. Así es, Windows, Mac, iOS, el Mac, iOS, el Linux. Ok, pero falta uno. Hay uno que no me están diciendo. Acá vemos el Linux, Mac, IBM. Windows son los que también hemos usado. Yo he usado la famosa Mac iOS. He trabajado con este sistema operativo. Muy bonito, muy interesante. Se siente como que más elegante, ¿no? Tenía mi Mac hermosa. Entré de licencia pre y postnatal y mi jefe me dijo, préstame tu Mac para usarla y cuando vuelas se la regreso. Nunca me la regresó. Es más, bueno, fue cuando empezó el tema de la pandemia, pensé que iban a mandarme mi Mac nuevamente porque ya no está en la casa. Le dije a mi jefe, mándame la Mac entonces. No, te mando una laptop con Windows. He trabajado con el sistema IBM,
hace, muchísimos años, cuando tenía yo 16 años, trabajé como secretaria en un Tecnillantas, que era de mi familia, y usaba el sistema IBM, ¿no? Y yo trabajaba ahí con el Fox, que era similar al Excel, era el Fox en su tiempo. No sé si habrá alguien que habrá usado en algún momento. La nube no es un sistema operativo, la nube es un sistema de almacenamiento virtual. ¿Y alguien ha usado Solaris? ¿Alguien conoce Solaris? Ok. Les soy sincera, tampoco conozco este programa, Solaris, pero cuando estuve armando el material para esta clase y viendo el tema de los sistemas operativos, estuve revisando la web y resulta que es un nuevo sistema operativo que usan mucho los asistentes administrativos o los administradores. Indican que es bastante interesante. Yo me voy a dar el trabajo de comenzar a revisar, a navegar. De repente hay algo bueno ahí. Les sugiero lo mismo. La única forma que tenemos para aprender las cosas es haciendo los ejercicios, es investigando, es indagando y es practicando, ¿no? Yo no sabía IBM. Yo tenía 16 años, eso fue el año 95, 96, y en ese tiempo no estaba no estábamos en una era digital. Es más, teníamos que pagar mucho dinero para que nos enseñen computación. Y me pusieron frente a una computadora y aprendí IBM, investigando, entrando, colgando la máquina. Recuerdo que demoraba la máquina para aprender y sonaba el CPU, 10 minutos, ¿no? Y cada sonido de la tecla, ¡tling! Así, ¿no? Pero uno va aprendiendo. La Mac, tampoco nadie me enseñó a usar la Mac iOS. Es bastante intuitivo, pero sí tiene algunas cosas que son un poquito más elaboradas que el Windows. El Windows es mucho más intuitivo que la Mac, ¿no? Linux no he tenido la suerte de usarlo. Mis hijos usan Linux por el colegio, porque con el colegio trabajan con ese sistema operativo de Linux. Y el Solaris lo voy a buscar, lo voy a descargar, lo voy a usar, a ver cómo funciona. Esos son los sistemas operativos. Ahora, ya que estamos hablando de archivos y de documentos, veamos los tipos de memoria en los procesadores. Ahora, ¿por qué tengo que saber eso, profesora? Porque nosotros trabajamos con documentos, necesitamos saber ese tipo de información, al menos lo básico. Definitivamente tenemos que apoyarnos con personas que conozcan un poco más de nosotros, pero tenemos que saber lo básico. ¿Sí? Chicos, perdón, un minutito. No, ya voy avanzando acá. ¿Okay? Tenemos la memoria principal y la memoria secundaria. En la memoria principal están los registros, el caché y el RAM. Los registros es una pequeña cantidad de memoria ultra rápida, integrada a un microprocesador que permite almacenar y acceder a datos frecuentemente usados. Esto permite incrementar la velocidad de ejecución de los programas. Entonces, algo que tienen que tener en consideración cuando ustedes tengan una computadora, un equipo, lo compren, una laptop, o les asignen en el trabajo un equipo, es ver su registro, ¿no? ¿Qué velocidad puede tener para que puedan ejecutar los programas? Luego el caché. El caché está integrado en el procesador. Es de tipo RAM, de gran velocidad y la encargada de almacenar una serie de instrucciones y datos a los que el procesador accede continuamente, con la finalidad de que estos sean instantáneos, el caché. ¿Okay? Luego tenemos el RAM, Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio. Cuando nuestros hijos dicen, ¿qué random, mamá? ¿Qué random? Es porque es algo aleatorio, ¿no? Es un circuito integrado o chip que almacena a los programas, datos y resultados ejecutados de forma temporal. Su contenido se pierde cuando el ordenador se apaga, ¿no? Se llama de acceso aleatorio o de acceso directo porque se puede acceder a cualquier posición de memoria sin necesidad de seguir un orden, ¿no? Es de lectoescritura. Entonces tiene que ver el registro, el caché y el RAM, ¿no? Son tres
características de la memoria principal. Y la memoria secundaria es el disco duro, el hard disk drive, ¿no? O el HDD, con sus siglas, ¿no? Es el encargado de almacenar información de forma permanente. La memoria principal lo almacena de forma temporal, o sea, nos ayuda con el tema de la velocidad. La memoria secundaria lo almacena de forma permanente, emplea un sistema de grabación magnética y el acceso es más lento, pero dispone de gran capacidad. Entonces, datos importantes de tener en cuenta cuando tenemos un equipo asignado a nosotros. ¿Qué sistema operativo usa y qué tipo de memoria tiene? ¿Okay? Y los virus. En mi tierra es nombre de una institución educativa. Ok, Marcelina. Gracias. Brian nos dice, nosotros vamos a ver la parte de sistemas de red de aplicaciones. No, Brian, conmigo no vamos a ver red de aplicaciones, por eso que quería poner un poquito esta parte para que podamos tenerlo en cuenta. Pero sí pueden consultar con Félix al final de la clase, porque entiendo que hay cursos sobre todos los temas en ITEC que podrían ir revisando. Ok, ¿qué tipos de virus son los más frecuentes? Los gusanos, troyanos y spyware. Los gusanos son programas maliciosos que habitan en la memoria del ordenador infectado. Se reproducen y atacan a los servidores de una red, obstaculizan el tráfico de Internet y consumen gran cantidad de recursos. ¿Okay? Son gusanos, ¿no? Troyanos, como es una similitud con el caballo de Troya, son programas informáticos con efectos imprevisibles para el ordenador infectado. No se reproducen, pero entra como si fuese un programa inofensivo, pero en realidad adentro tiene efectos pues imprevisibles para el ordenador. Y el spyware son programas informáticos cuyo propósito es conseguir datos confidenciales comerciales del ordenador sin que el usuario se dé cuenta. Y aquí les voy a mostrar, nosotros que trabajamos en empresas y organizaciones debemos tener mucho cuidado con los famosos spyware, ¿no? Ahorita quiero entrar a mi correo corporativo para mostrarles, por ejemplo, cómo llega. Llega a través de los correos electrónicos. Acceder aquí al correo. Un toque. Rapidito, todavía tenemos unos 5 minutos. Sí lo hacemos. A ver, lo eliminé. Era un ratito, jóvenes. Papelera. Acá está. Les voy a compartir mi pantalla. Toda la pantalla. Nosotros como asistentes, ok, profe, entonces mi computadora ahí usando. Ale, revisa tu computadora. Nosotros como asistentes administrativos recibimos constantemente correos, spams, qué sé yo. ¿Ya? Pero llegan información como esta, ¿no? Banco Estado, ¿no? Operación vencida 6 de enero de 2023. Mira, tiene el logo del banco, ¿no? Tiene el nombre, no es mi nombre, es el nombre de otra persona. Tenemos información importante para usted, ¿no? Conforme dispuesto, se encuentra vencido, pagando a través de nuestros canales remotos, toda la información, ¿no? Banco Estado, ¿no? Bla, 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 bla. Y en algún momento te viene, haga clic aquí, entre aquí para que pueda verlo, ¿no? Usualmente vienen disfrazados así, ese tipo de correos, ¿no? Parece real, porque mire, durante un tiempo me estuvo llegando estos correos, pero sin ningún logo. Sin ningún logo. Por acá debo tener alguno de esos correos. Lo mismo, ¿no? Orden de pago vencida. O tiene que recoger su transferencia. Bueno, aquí está. Otra vez. Aviso o recepción de dinero, ¿no? Comprobante de transferencia electrónica, Manuel Francisco Moyo, te sin mensaje. Sigue estos consejos. Y otra vez.
tengo yo para entrar a un enlace, ¿no? De Chile. Ahí hay un número. Casi no le presto mucha atención, pero vienen muchas veces disfrazados de ese tipo de correos, estos correos con, ¿cómo se dice? Programas espía, para que te bajen toda la información de la computadora. Inclusive algunos vienen como orden de servicio y te adjuntan un WinUp, un zipeado, un zip. Tú entras al zip, ¿no? O cotización, pido cotización. Y uno hace cotizaciones, pues, ¿no? Y te ponen un zip y lo abres, ¿no? Hay que revisar muy bien, hay que leer muy bien, hay que tener mucho cuidado. ¿Okay? O sea, eso les quería comentar. Ustedes que van a trabajar en la parte administrativa, ¿no? ¿No? Y acá tenemos los archivos de gestión, ¿no? Los archivos de gestión. Acá hay una parte, acá es la parte que me gusta de este archivo de gestión, esta parte de acá. El archivo de gestión es el archivo de la oficina que reúne documentación en trámite o sometida a continua utilización y consulta administrativa por las mismas oficinas. Pues son archivos que constantemente se están revisando. Los archivos de ventas, los archivos de los clientes, los legajos del personal, ¿no? El objetivo es organización de la documentación que se encuentra en continua formación para atender las necesidades de información de las propias oficinas que producen los documentos, las necesidades de la organización en su conjunto. Organizar y conservar la documentación, impedir la dispersión o eliminación de documentos, estar en constante relación con el archivo central, suministrar toda la información que el archivo central solicite respecto a las series documentales. Los archivos centrales, ¿qué hacen los archivos centrales? Coordinan y supervisan los archivos de gestión, desarrollan y ejecutan el programa de gestión de documentos, control, identificación y valorización, custodia. El archivo central, custodia. Los archivos intermedios, liberar a la administración de los documentos que no es necesario para un trabajo diario. Tenemos que liberar a las administraciones de estos documentos, ¿no? Y asegurar la selección de documentos que se conservarán, ¿no? Y aquí ya al final les estuve colocando y les he mandado el documento, ahí Félix les va a compartir, sobre las normas que protegen los datos personales en el Perú. Revísenlo. ¿Por qué es importante esto? Ustedes manejan información delicada de la empresa, de clientes, proveedores y personal. Y tenemos que saber cómo brindar seguridad al tratamiento de datos personales, qué cosas hacer, qué cosas no hacer. Y ahí les he pasado ese manual. Aquí en estas diapositivas está como que un resumen, ¿no? Pero básicamente es que la empresa tome las medidas técnicas, ¿no? De poder cifrar la información contenida en la base de datos y tener copias de seguridad de esa información, que tome las acciones legales, ¿no? Normas adecuadas de protección de datos personales, tienen que lanzar directivas que orienten al tratamiento de datos, informar al personal. O sea, si me llama un banco y me pide, quiero saber la remuneración de Juanita Pérez porque pide un préstamo, yo no le doy ninguna información porque es su información personal. No es que ella pida un préstamo, que ella autorice para darle información, ¿no? Ese tipo de cuidados son los que como empresa debemos tener. Y organizativas son las que están dispuestos al tratamiento, al correcto tratamiento por parte del personal responsable, el encargado. Tiene que saber, ¿no? Tienes que identificar un personal que esté autorizado para esto. Tienes que ser alguien de mucha confianza y sobre todo muy discreto y muy atento. Todos tenemos diferentes habilidades, competencias y personalidades. No pongas a alguien en archivo o que maneje datos sensibles del personal, pues a la persona que siempre se habla con todo el mundo, que es muy amiguera o amiguero y que sabes, que conoces, que de repente puede cometer una infidencia. Hay que buscar personas idóneas para el resguardo y sobre todo la custodia de esta información. Lean ese documento, está redactado por la Defensoría del Pueblo. Ténganlo también ustedes entre sus archivos como documento de consulta. ¿Ok?
Y ya para terminar, nos vamos a ver el caso de la Casa Hogar Santa Teresita hoy día. Tampoco es tarea para que le envíen a Félix, pero sí es un ejercicio para que ustedes puedan practicar lo que hemos aprendido en la clase de hoy, ¿no? Buscar el concepto de documento de archivo según el diccionario de la terminología archivística. Busquen el diccionario de terminología archivística. Existe un diccionario de terminología archivística. Búsquenlo, naveguen, ¿no? Y en esta tablita, fíjense cuál es el tipo de archivo más adecuado según la frecuencia de utilización para estos documentos, ¿no? Hagan ese ejercicio, ¿no? Para que puedan ustedes ir practicando. ¿Ok, jóvenes? Si no hay más, ¿alguna pregunta, duda o consulta? Para ir terminando la sesión, por favor, no se vayan para que Félix les pueda dar algunas indicaciones antes de cerrar el curso. Clotilde, te escuchamos. Clotilde.